El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire. A todo el público que nos ve en el espectro radial de Voz Andina Internacional. A nuestros amigos en controles que hacen posible que este programa, martes a martes, alimente de un repositorio de información importante para nuestro Ecuador profundo, los gobiernos autónomos descentralizados en sus niveles parroquial, cantonal y provincial. Este es un programa especial que queremos dedicarle justamente a todos aquellos que nos han seguido en nuestra programación durante este año 2023 y también, ¿por qué no?, agradecer a nuestros entrevistados donde hemos tenido una tertulia, más que una entrevista formal, una tertulia de camaradería con mucha información. Mucha información que va a permitir a nuestros gobiernos autónomos centralizados tener una perspectiva, sobre todo en este ya próximo año de gestión que van a tener nuestros GATS, ¿no es cierto?, la posibilidad de identificar alternativas, sobre todo para el mejoramiento de sus políticas públicas locales. Para nosotros ha sido realmente muy importante mirar cómo distintos temas se han desarrollado a lo largo de todo este año. Y por qué no empezar con temas de orden de turismo. Ahí, por ejemplo, tuvimos la oportunidad en estas mismas cabinas de poder entrevistar al gerente de la ciudad mitad del mundo y entender cómo desde la ruralidad se puede generar un polo de desarrollo turístico, cómo este polo de desarrollo turístico tiene que atarse a los principales recursos que tiene su ciudad, su territorio, y a partir de allí empezar a tener sinergias. Sí, es indispensable entre los distintos niveles de gobierno, a tratar de también de incorporar elementos que permitan la constitución de empresas públicas o empresas mixtas para poder desarrollar de manera más efectiva justamente temas de orden turístico. Recordemos que nuestros gobiernos autónomos centralizados, sobre todo el nivel cantonal, ¿no es cierto?, en la competencia de fomento productivo, tiene esa responsabilidad y se la reparte en los niveles parroquial y provincial. Agradecemos entonces ahí a Jorge Eduardo Carrera. Hemos tenido también, gracias a la tecnología, ahora me estoy tomando un cafecito bien cargado para poder estar atento justamente a todo lo que nosotros encontramos. También pudimos hablar sobre el tema de la nutrición infantil desde el aporte comunitario. Qué importante justamente fue entender cómo estos aportes, ¿no es cierto?, de la nutrición también es un elemento que, si bien tiene una competencia directa de salud, ¿sí?, de salud, del sector de la salud y obviamente del nivel central, del gobierno central, es indispensable que los gobiernos autónomos centralizados sean parte del sistema, sea del sistema provincial, cantonal o parroquial de salud. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con Dolores López, quien viene desde una ONG, ¿sí?, una ONG ecuatoriana, para que nos pueda contar cómo en Pedro Moncayo se ha desarrollado una propuesta y una apuesta alrededor de los sistemas de información local destinadas justamente a mirar justamente los cercos epidemiológicos, las formas que se están desarrollando en temas de nutrición y cómo los actores locales pueden empezar a generar esas transformaciones sociales. Qué importante fue trabajar estos temas. FORGAD al aire ha intentado que las temáticas que se discuten en esta mesa justamente sean de repercusión y sobre todo de coyuntura. ¿Por qué el tema de desnutrición además? Recuerden ustedes que muchos de nuestros gobiernos autónomos centralizados tienen a su cargo y encargo, ¿no es cierto?, y
dicho de otra manera, la delegación de la competencia, para poder trabajar muy de cerca con el sector salud y el sector de desarrollo social para fortalecer los centros de cuidado infantil, los centros de cuidado del adulto mayor, inclusive algunos atados a los temas de discapacidades. Así que entonces este programa fue importante para detallar esa información. Qué importante entonces mirar cómo hemos avanzado a lo largo de este año. También nosotros en este mismo mientras estoy conversando con ustedes, voy revisando una de las novedades que ha tenido justamente Forgada al Aire en el año 2023, es que ya tenemos nuestro espacio, no solamente desde la lógica radial, sino también ya tenemos nuestro canal en YouTube. Entonces ustedes pueden entrar al canal de Voz Andina Internacional, mirar los videos y a partir de allí mirar todos los programas de Forgada al Aire. Ahí van a encontrar en vivo, ¿no es cierto?, todos estos espacios donde hemos podido compartir con entrevistados nacionales e internacionales, pero como les decíamos, muy enfocado a nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Otro de los temas importantes que topamos con una compañera que además es parte de esta casona universitaria como estudiante y que ha sido, digamos que, muy necesitada en el ámbito local, ha estado en el Distrito Metropolitano de Quito y asimismo en otros municipios e inclusive en otros espacios del sector público nacional, también como local. Logramos nosotros hablar con nuestra amiga Verónica sobre la sesión inaugural. Recordemos que este año 2023 los gobiernos autónomos centralizados tenían que posesionarse, ¿no es cierto?, una vez de las elecciones, posesionarse, tener su sesión inaugural, identificar cómo se van a constituir en el ámbito de la parte legislativa, ¿no es cierto? Y en ese ejercicio era muy importante tener esta posibilidad de encontrarnos, ¿no es cierto?, de encontrarnos cuáles son, qué es lo que dice el marco normativo, porque se daba esta sensación de las interpretaciones sobre la norma y se generaron muchas discusiones alrededor del tema de la paridad, por ejemplo, del tema de la formalidad y de los protocolos, y también dentro de las primeras resoluciones que se tienen que tomar en la sesión inaugural. Hubieron muchas preguntas posterior al programa. Pudimos compartir con varios amigos y amigas de los gobiernos autónomos descentralizados. Logramos que justamente este programa sea un repositorio para que lo puedan tener y lo puedan mostrar. Inclusive nos habían contado los alcaldes, las alcaldesas sobre todo, les entregaban esta información a sus concejales, lo propio en los presidentes y presidentas de las juntas parroquiales, a sus vocales. Así que eso también fue parte de nuestro camino, nuestra ruta por el año 2023. Permítanme entonces con ustedes compartir un primer salud, ¿no es cierto?, un primer salud con cafecito para que podamos seguir escuchando qué más ha hecho Forgada al Aire durante este año. Bueno, hemos estado también justamente en este ejercicio de la sesión inaugural. Profundizamos también con varios actores sobre luego de esta tertulia que tuvimos con la experta en temas de protocolos, ¿no es cierto?, y de la sesión inaugural, habíamos hablado sobre esta disyuntiva, porque ya se generó ese problema de cómo elegir al vicepresidente o vicepresidenta de una junta parroquial. Tuvimos que hablar de paridad y equidad de género, tuvimos que revisar la normativa y claro, yo creo que en el siguiente periodo administrativo, con las siguientes elecciones, recuerden ustedes que el porcentaje de participación va a irse equilibrando, esto ya no va a ser un problema. Sin embargo, era importante para este momento hacer esa aclaración. Ese fue un programa en solitario, lo dirigí yo, y tuvimos la oportunidad también de conversar a partir de este programa, ¿no es cierto?, con otros abogados de los gobiernos locales, procuradores síndicos principalmente, que asesoran a las juntas parroquiales en algunas ocasiones, y también con los presidentes y presidentas de las juntas parroquiales. Esto, más allá de causar alguna urgencia o de pronto
algún problema, lo que más bien intentaba era dar elementos jurídicos sobre todo, ya que recuerden amigos y amigos que en la normativa pública y para el sector público lo que está escrito en la ley se tiene que hacer al pie de la letra, no cabe interpretaciones. Eso es importante dentro de esta lógica. Así que en ese sentido fuimos fortaleciendo ese programa de protocolos, ¿no es cierto? Ese programa de sesión inaugural, y seguimos avanzando en el tiempo. Fíjense en lo que habíamos hasta ahora trabajado y pudimos también dar algunas alternativas durante todo este tiempo, sobre todo en el ejercicio de la constitución de los gobiernos autónomos centralizados. Ya había toda esta necesidad de cómo ir incorporando esos planes de campaña, ¿no es cierto? Esos planes de campaña que tienen, que tuvieron las autoridades electas en su época como es electoral, para que se transforme en planes de acción. Obviamente esto responde a una lógica de tener una planificación local que no es sencilla, que hay que ser muy analítico para identificar claramente en dónde se encuentra en dónde se encuentra el proceso de planificación, se concluyó, está todavía pendiente, qué es lo que puse en mi propuesta de campaña. Así que esto implicaba también un ejercicio de reflexión, por un lado política, a través del seno del Consejo, individualmente de la autoridad local, pero también técnica, desde los que acompañan a la autoridad local a nivel interno, quienes son los gestores internos, los funcionarios públicos, pero también desde la sociedad civil, quienes al final van a exigir que la planificación local se vaya cumpliendo. Por eso tuvimos nosotros un programa muy especial, ¿sí?, con Diego Raza, un catedrático de esta casona universitaria, para hablar sobre la planificación estratégica institucional. ¿Y por qué ese tema de la planificación estratégica institucional? Porque muchos de nuestros gobiernos autónomos centralizados no podían llegar al gobierno local e inmediatamente realizar el proceso de contratación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Por tanto, era importante que nuestros gobiernos autónomos descentralizados, mediante una estrategia rápida, efectiva de levantamiento de información interno, permitan una planificación estratégica institucional. Quería decir que, por un lado, mirar lo que estaba pendiente de la planificación anterior, incorporarla a las acciones que tienen que desarrollar los gobiernos locales. Muchos de nuestros gobiernos autónomos centralizados cerraban obras de las administraciones anteriores, tenían que revisar procesos contractuales, tenían que revisar procesos normativos, así que eso había que incorporar dentro de la planificación estratégica institucional. Y por otro lado, ir generando el camino para que justamente el equipo administrativo oriente los procesos de contratación pública para este famoso PDOT, o como sus siglas lo determinan, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Gracias a Diego Raza tuvimos esa mirada integral del proceso. Bueno, y seguíamos avanzando. En fin, fue muy interesante como en este 2023 el programa Forogada al Aire fue acompañando también el proceso de trabajo, digámoslo así, de lo que también fue el inicio de gestión de los GATS, coincidiendo con un año electoral. Y qué más podemos contarles, que luego tuvimos nosotros también otro programa, estamos buscando aquí en el YouTube, ¿no es cierto?, donde tenemos nosotros toda la parrilla de todos los programas, y tenemos también una oportunidad de conversar, ¿no es cierto?, conversar con el presidente de ese entonces, Carlos Paladines, sobre la importancia de la academia en los gobiernos autónomos descentralizados. Imagínense ustedes cómo es esta relación cuando trabajamos sobre todo en planificación y miramos los actores o los aliados estratégicos. Dentro del discurso político nombramos a la academia como un actor fundamental y estratégico. En ese discurso político pensamos que la universidad puede tener un gran papel, y no necesariamente en todos los GATS las universidades o la universidad tienen ese papel protagónico. Carlos Paladines, un catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el vigente presidente de la Red Ecuatoriana de Gobierno y Administración Pública, compartió micrófonos en este espacio y logró clarificar varios ámbitos de acción de la academia
en los gobiernos autónomos centralizados, principalmente desde la investigación. Principalmente desde la investigación. ¿Por qué lo repito? Porque el campo de la investigación se alimenta justamente de información fidedigna, ¿no es cierto?, de información oficial. Y ahí veíamos importante cómo, no solo en la planificación local, sino también en los procesos de relacionamiento con otros actores, en especial con la academia, la información local que pueda generar un municipio, una junta parroquial, un gobierno provincial, va a permitir generar procesos de calidad, procesos investigativos de calidad. Ese era un elemento importantísimo y que no había que descuidar la función sustantiva de vinculación con la colectividad. Este programa mismo tiene esta finalidad de convertirse en un repositorio de consulta para los gobiernos autónomos descentralizados. Invitamos a nuestros amigos y amigas de los GATS a que sigan mirando y escuchando nuestros programas y que vayan rescatando esa información, la normativa que se determina, las herramientas que se está proponiendo, porque en ese espacio, ¿sí?, se generan justamente estas dudas positivas, yo digo dudas positivas, porque hace al menos generar el beneficio, ¿no es cierto?, de esta duda para que después preguntemos, motivemos, solicitemos que se realicen las acciones correspondientes al interior del gobierno seccional. Este programa fue muy, digamos que además tuvo una particularidad que no lo presenté yo no fui el entrevistador. Le pedimos a nuestro productor de Voz Andina Internacional, Ramiro Carrillo, que haga la entrevista. ¿Por qué? Porque en ese mismo periodo Carlos Paladines dejaba la Red Ecuatoriana de Gobierno y Administración Público y esa presidencia recayó en la Universidad Andina Simón Bolívar. He tenido el favor de yo ser el delegado a presidir este espacio y ahora la Universidad Andina Simón Bolívar está al frente de una red, ¿no es cierto?, con universidades muy importantes del país. Ahí se encuentra la Universidad Estatal del Carchi, está el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Pontificia Católica del Ecuador, está la Universidad Hemisferios, la Universidad Internacional del Ecuador, se encuentra la Universidad de Guayaquil, la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, se encuentra también la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Nacional de Loja. Así que este fue un programa muy especial y también un hito para quienes hacemos administración pública subnacional aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Claro, podemos seguir avanzando en el tiempo y veamos cuánta programación tiene Radio Voz Andina Internacional. Realmente es importante, yo creo que es no solamente los temas de Forgada al Aire, yo invitaría a que sea realmente un espacio de consulta y de escucha placentera de todos los programas que tiene justamente Voz Andina Internacional. Seguimos avanzando en el tiempo y luego de tener la posibilidad de hablar sobre justamente la constitución del nivel legislativo, ejecutivo, por supuesto también los espacios de planificación, finalmente también el papel de la academia, tuvimos la posibilidad de trabajar también algunos temas en función de destacar la importancia de la información local y para eso nosotros hablamos con varios actores, entre ellos expertos en política pública como Edson Romo, Katy Lema, en donde hablamos y destacamos la necesidad de cumplir con las resoluciones ejecutivas dictadas en el año 2018, que todavía los gobiernos autónomos centralizados confunden en algunas situaciones, en otros casos no tienen sistemas de información local y para eso era importante justamente dar elementos no solamente normativos sino que aplicativos para que se permitan desarrollar modelos de gestión de sistemas de información local al tiempo que se puedan también tener herramientas que permitan el análisis e interpretación de la información y algo muy especial,
que la información recogida sea estandarizada mediante las mismas normativas, requisitos y criterios de la normativa nacional en materia de información, es decir, que la institución que tiene mayor, digamos que historia alrededor de esto, como es el Instituto Nacional Ecuatoriano de Censos y Estadísticas, sea quien permita justamente que esta información bajo esas mismas métricas se pueda hacerlo en lo local y que además existe en algún momento a través de las entidades articuladoras, como puede ser el Consejo Nacional de Competencias, la Secretaría de Planificación, el Ministerio de Gobierno, la propia Presidencia de la República, que sean los gobiernos locales con sus gremios, AME, con GOPE, con Agopare, que este ejercicio de estandarización sea fluido hacia ese nivel. Esa fue una de las principales recomendaciones en ese tema. Pero no solamente quedamos ahí. Este año ha permitido también que el programa FORGAD, que es Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Autónomos Descentralizados en el área académica de gestión, incurre en un ámbito que si bien lo topaba, digamos que en los procesos de formación que también tenemos en esta universidad. Recuerden que la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una universidad pionera en fortalecimiento de capacidades justamente de nuestros niveles subnacionales desde el año 2005. Así que esa gran experiencia que tiene ha sido transmitida en las aulas a los funcionarios públicos, a las autoridades públicas, para que puedan ellos llevar esa información también a su territorio. Y en ese campo, uno de los temas que se discutieron fue la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana se le ha tenido también como un elemento importante, si bien no de la competencia, pero sí de las funciones y atribuciones de nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Aquí pudimos conversar con Marcelita Arroyo, a quien también agradecemos que haya pasado por esta cabina, ¿no es cierto?, que haya podido conversar, y ella desde el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito planteó una serie de actividades que es necesarias tenerlas en cuenta para que desde la sociedad civil se pueda fortalecer la política pública. Uno de los elementos entonces principales de esta discusión fue justamente cómo estas instancias de control social, llámese observatorios, permiten este canal de diálogo y discusión, de esta construcción colectiva de las políticas de seguridad ciudadana. Como desde este observatorio, que están conformados por varios actores de la sociedad civil, permiten justamente tener este canal abierto con la autoridad local, con la función legislativa, pero también con las secretarías, en este caso porque en el municipio de Quito tiene secretarías, la posibilidad de interactuar. Entonces ahí nos habló todas estas experiencias, tanto en la relación con el gobierno local, pero también en las acciones particulares que hacen como observatorio, en donde seminarios, congresos, talleres es el pan del día también de esta instancia ciudadana. Nuevamente, como decimos, agradecemos a Marcelita Arroyo haber podido compartir micrófonos acá y claro, tener elementos importantes de trabajo. Son más de 14 programas que se han desarrollado a lo largo de este año. Vamos nosotros a generar una nueva parrilla y unas nuevas invitaciones a actores fundamentales del desarrollo, ¿sí? Vamos a intentar estar muy de cerca en los espacios también en donde se cuecen las habas, como se lo dice generalmente. De hecho, y un poco adelantándonos a algo que vamos a hablar al final, el espacio de Forgada al Aire ha sido merecedor, me siento muy halagado y orgulloso también, no solamente de presidir, empezar la presidencia de la Red Ecuatoriana de Gobierno y Administración Pública, sino además en este año hemos sido beneficiados y elegidos como delegados al Consejo de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Presentamos las carpetas, tanto de la universidad, tanto del programa FORGAD y obviamente de mi persona, y hemos calificado, y el día miércoles 3, el día de mañana en este caso, vamos a recibir la delegación por parte del alcalde de Quito,
en una sesión solemne que se va a desarrollar en el sur de la capital. Así que eso también ha permitido estar no solamente desde los micrófonos o desde el escritorio o desde las aulas, sino que además también estar en los ámbitos de discusión de la política pública. Y no nos quedamos ahí. Con la cooperación internacional se desarrolló el Manual de Seguridad Ciudadana, una responsabilidad compartida. Ese manual que se desarrolló con el financiamiento de la cooperación internacional USAID, con la dirección del Colegio de América, con el apoyo de FORGAT, del área académica de gestión, ¿sí? Y la dirección de proyectos, logró calar, ¿sí? en un ejercicio de investigación, en un ejercicio de levantamiento de información, en un proceso de sistematización, y entregamos un manual a la sociedad civil. Así que también en ese espacio estamos trabajando. Bueno, ¿qué más tenemos en la parrilla? Tenemos otro de los temas que se discutieron en estas salas, fue la encuesta de participación ciudadana 2023. Aquí agradecemos a Daniela Chacón, quien además dirige la Fundación Tandem, una fundación que hace más de 3 años está ya trabajando por Quito, y por ese tiempo también a la par, 3 años seguidos ha entregado una encuesta de percepción ciudadana a los quiteños y quiteñas. En el año 2023 les entregaron esta información directamente al alcalde actual, ¿sí? Para que tengan elementos de análisis, sobre todo en la planificación local. Cabe hacer un paréntesis: nuestros gobiernos autónomos centralizados están todavía un gran porcentaje en ese proceso de construcción del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. No lo tienen todavía. Uno de los plazos que se está determinando desde el nivel nacional es que piden, ¿no es cierto?, que traten de que hasta el mes de marzo del 2023 todos los gobiernos autónomos centralizados deben tener planes cantonales. Y claro, y sus planes también correspondientes en la materia que más sea necesaria. Algunos están profundizando en temas de planificación de fomento productivo, otros de pronto en una planificación o en planes maestros de infraestructura pública, ¿no es cierto? Otros pueden estar alrededor de la planificación, alrededor de la seguridad, ¿por qué no? Pero con Daniela pudimos conversar en materia más amplia, cómo se siente el ciudadano en la capital de Quito. Un proceso que ya se está ampliando a otras ciudades del país. Un anuncio para nuestros gobiernos autónomos centralizados, de pronto buscar la posibilidad de que esta organización comparta las metodologías, ¿no es cierto?, y que les compartan también la experiencia para que puedan incorporar en sus ciudades también esta práctica que parece muy interesante por los datos que se revisaba y que puede orientar justamente la política pública. ¿Cuántas veces hemos hablado en esta cabina de la brecha que existe entre el Estado y la sociedad civil, cuando la oferta está por un lado y la demanda ciudadana está por otro? ¿Cómo acercamos la oferta y la demanda? ¿Cómo cerramos cada vez más las brechas? Y qué mejor alternativa, tener herramientas de contacto ciudadano. Tandem lo sabe hacer. Tandem tiene 3 años. Esta cuña, más que comercial, es una cuña más de orden, digamos que política, para que nuestras autoridades recojan esas buenas prácticas y las lleven a sus territorios y las hagan propias, las hagan con su propio estilo, con su propia autonomía, pero que sea un canal serio, permanente, en donde lo que vayan a planificar al final nuestras autoridades locales, ¿no es cierto?, no sea solamente el mandato o la exigencia para ese periodo administrativo. Cuando se involucra a la ciudadanía en este tipo de procesos, la propia ciudadanía va a exigir a la siguiente autoridad que incorpore esas necesidades a su planificación local, y de esa manera la política pública llega a tener este elemento importantísimo, caso contrario no es política pública, de sostenibilidad. Adicionalmente, que debe tener legalidad y legitimidad. Eso ya lo hemos hablado. Mis queridos amigos,
Eso ha sido Forgada al Aire durante este 2023 de manera muy resumida, corrida, pero también un espacio que ha permitido entablar relaciones con instituciones, organizaciones. Esperamos que esas mismas relaciones podamos tener novedades para el 2024 e invitarles a esta cabina, a esta mesa y compartir justamente nueva información, nuevas herramientas, ¿por qué no? De pronto normativas, experiencias y también tenemos varios retos para el 2024. El primer reto, por supuesto, es mantenernos al aire, tanto en la parte radial como en la parte de audiovisual, ¿no es cierto?, en los canales que ya tenemos, pero sobre todo incorporar nuevos elementos. Para el 2024, Forgada al Aire, si todo va de acuerdo a lo planificado, tendremos la posibilidad de tener ya corresponsales en distintas ciudades donde estamos colaborando, trabajando, vinculándonos con territorios y esperamos tener ya reportería local. Ese es uno de los grandes retos que queremos para el 2024, así que no solamente tendremos entrevistas, vamos a fortalecer capacidades a gestores territoriales para que estos gestores territoriales entreguen micronotas de qué está pasando en los territorios. Otro de los retos que son fundamentales, por supuesto, es generar una agenda, ¿no es cierto?, de planificación en donde los principales actores de la cotidianidad de la administración pública vengan nuevamente a este espacio. Alguien que me faltó nombrar dentro de las entrevistas, ¿por qué no agradecer al secretario del Consejo Nacional de Competencias que nos pudo de alguna manera vislumbrar cuáles son los principales derroteros de este consejo, pero sobre todo que ha trabajado en los temas de modelamiento de la gestión en torno a competencias, principalmente en vialidad, y también cómo se ha desarrollado varias iniciativas para hablar sobre los temas de participación ciudadana vinculado a la gobernabilidad y gobernanza local. Así que este es el ejercicio que se ha planteado. Me parece que este es un espacio no solamente de información. Si los gobiernos locales lo hacen, ¿por qué no en este espacio radial? Una especie de rendición de cuentas de lo que hemos logrado y también una invitación, amigos y amigas, para que los territorios que quieran ser parte de la programación envíen sus cartas, envíen sus correos electrónicos o sus mensajes por WhatsApp. Vamos a dar en este momento nuestra información, la vamos a poner ya en el medio audiovisual también de manera escrita, pero nos pueden escribir a edison.mafla@uasb.edu.es. Si quieren ustedes a través del WhatsApp, tenemos nuestro teléfono directo 099-6870-210. Y obviamente si quieren también dirigir sus inquietudes a los espacios de Formandina, por favor, de Voz Andina Internacional, los encuentran en el internet con Voz Andina Internacional. Entonces nos encuentran en el buscador, nos googlean como lo decimos coloquialmente y ahí vamos a poder también contestar a sus inquietudes. Animamos a que esos espacios sean realmente dinámicos, interactivos y que la radio se potencie con lo que se necesita, con aspectos de contexto y coyuntura. Finalmente estamos cerrando un año, estamos ya prontos a vivir las fiestas de Navidad, ¿no es cierto? Y vale también que desde este modesto espacio de discusión y de reflexión del Ecuador profundo, de los gobiernos autónomos centralizados, desearles, a nombre de todos los que hacemos del programa Forgada al Aire, ¿sí? Una feliz Navidad, que los ejercicios que se hacen desde la política pública permitan cada vez más que nuestras poblaciones tengan una mejor calidad de vida, que ese sea el mejor regalo que puedan hacer las autoridades locales a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto? Aquellos que salen todos los días con la esperanza de traer recursos a sus familias, con la esperanza de tener mejores condiciones de vida en sus barrios y comunidades, con esa necesidad de sentir que en su territorio
de alguna manera rescata, promueve la identidad y el patrimonio, la historia, las costumbres de una sociedad que cada vez quiere ser más propositiva y productiva. ¿Por qué no pensarlo así de positivamente? Y que este año 2023 sea una época de reflexión en estos últimos días que nos quedan, pero sobre todo un impulso para pasar al 2024 con todo el optimismo, con toda la energía y obviamente hacer las cosas lo mejor posible. Eso es el deseo que tenemos desde Forgada al Aire, y realmente para nosotros siempre será un gusto compartir micrófonos, ampliar los servicios que pueda tener este programa comunicativo y por supuesto nutrirnos de todas sus inquietudes. El tiempo de radio es corto, sin embargo ha sido lo suficiente para poder hablar de lo que hemos hecho. Nuevamente con ustedes, muchas gracias, y nos cerramos como siempre cerramos los programas, con aquel buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Edison Mafla y este es tu programa Forgada al Aire. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.